Bueno, mi nombre es Hamlet Jared Garza Alfaro. Voy a hablar sobre la colonización, toda esta etapa que hubo en América, tanto del norte como centro-sur. Voy a hablar de una manera un poquito rápida, que son muchos puntos. Básicamente voy a dividir esto en cuatro: la colonización española, de Inglaterra o Reino Unido, francesa y portuguesa. Yo creo que la más importante y la más relevante para todos, principalmente es la española y después la inglesa, básicamente porque nuestro vecino hoy en día es Estados Unidos, pero vamos a empezar con la española. Y la española es muy importante primero dar contexto. ¿Qué se vivía en el actual México? En ese tiempo no era México, pero ¿qué se vivía en esos tiempos, ¿no? Aquí en el territorio. El imperio, por así llamarlo, dominante eran los mexicas. Los mexicas sometían a otros pueblos y les cobraban impuestos. ¿Qué impuestos? Sangre, mujeres, sacrificios, etcétera. Entonces, estaban sometiendo a otros pueblos. Su imperio iba desde América del Norte hasta el Perú actual, ¿no? Que vendrían siendo los incas. Y muy importante recalcar ese contexto. Ahora, vienen esos españoles, vienen Hernán Cortés, este, y Hernán Cortés habla con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas lo ven como un alien. Es un hombre blanco, grande, de piel blanca, con barba, alto, etcétera, bien vestido, y lo ven como un alien, pero él les está ofreciendo libertad, liberarse de los mexicas, que eran un pueblo abusador y un imperio abusador. Y ellos dijeron, pues prefiero liberarme de los mexicas y ya, que Dios quiera, ¿verdad? Si me vuelven a conquistarlos estos güeyes, los españoles. Y básicamente eso pensaron, eso dijeron. Entonces, eso fue lo que pasó en ese momento. Negociaron los españoles con los tlaxcaltecas, derrocaron al imperio de mexica, y posteriormente vinieron los abusos de España. ¿Por qué? Desde mi punto de vista. ¿Fue conquista o fue colonialismo? Desde mi punto de vista fue ambas. Puede que haya empezado como un colonialismo, como una colaboración entre dos naciones, entre dos pueblos, pero terminó siendo conquista porque terminaron habiendo abusos en contra de los pueblos, de los territorios, el robando la mano de obra, violando mujeres, etcétera. Y bueno, al final de cuentas, leí que básicamente los que vinieron a América fueron primero los reos, violadores, delincuentes, estafadores, etcétera. Vinieron en las tres calaveras, ¿no? En los tres barcos vinieron ese tipo de personas de España. Y bueno, básicamente si en eso no creas que van a venir a traer lo mejor. Y si eso es verdad, esa información, pues básicamente terminó pasando lo que iba a pasar. Empezó como una negociación, pero a final de cuentas España lo que quería no era liberar pueblos, era comercializar, era hacer negocio. Entonces, bajo sus propios intereses y a beneficio de sí mismos, hicieron como que nos ayudaban a liberarnos y ya después, tómala, abusamos de ti, te aprovechamos, te conquistamos, y bueno, al menos no fue, al menos hubo mestizaje, etcétera, otro tipo de cosas que no hubo, por ejemplo, en las 13 colonias, que ahora voy. En las 13 colonias, en el imperio británico, básicamente llega a lo que hoy viene siendo Nueva York, va arribita para abajo ahí, toda esa costa este de Estados Unidos. Y allí plantas 13 colonias y por eso se les llama así. Básicamente eran 13 colonias británicas en Estados Unidos en donde no hubo mestizaje, no se mezclaron, eran supremacistas, etcétera. Y de esa manera sucedió allá. Ahora, Francia tiene mucho que ver aquí porque por esa razón es que ahora en Canadá hablan francés e inglés, ya que Francia se dividió, por así decirlo, Canadá y Estados Unidos con el Reino Unido, con el Imperio Británico. eh, Facciones separadas francesas en Estados Unidos y en Canadá sobre todo, vinieron colonias francesas. Y bueno, ya para terminar vendría siendo el Portugal. Portugal, básicamente se lo dividió con España. España se quedó toda la costa este de América del Norte hasta el sur, hasta el Perú. Eh, esta Portugal se quedó la costa oeste de abajo de Centroamérica, que vendría siendo Brasil. Por eso en Brasil hablan portugués de Brasil, porque Portugal se quedó con esa zona. Básicamente hicieron una línea imaginaria y se dividieron las tierras, ¿no? Si ven un mapa, España básicamente se quedó con el 80% del continente americano. Entonces yo creo que por eso mismo
que casi todo el continente latinoamericano hablamos ese idioma, el idioma hispanohablante. Y pues tiene mucho que ver, ¿no? Por todo el impacto que hubo, etcétera. Y bueno, yo creo que ya concluyendo con el trabajo, desde mi punto de vista, no podemos juzgar lo que se vivió, debido a que gracias a ello existimos actualmente. Pero sí se puede juzgar en base a un contexto. Es decir, si yo viviera en aquella época, yo creo que si yo fuera un mexica, odio a los españoles. Claro, desde el punto de vista contextual, desde el punto de vista del mexica, pues los españoles fueron los peores. Desde el punto de vista de los tlaxcaltecas fueron liberadores y después abusadores. Desde el punto de vista español, pues básicamente vinieron, se encontraron el tesoro sagrado que fue América, ¿no? Para ellos. Eh, el negocio del siglo, etcétera. Entonces, dependiendo de qué punto de vista lo veas, es que está bien o está mal. Porque, seamos honestos, si México hubiera sido la potencia eh, imperial en ese tiempo, México hubiera hecho lo mismo. Cualquier otro estado poderoso hubiera hecho lo mismo. Conquistar y no ser conquistado, básicamente. Así es como si viviera en aquella época y hoy en día no es muy diferente. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas noches.